Bueno, una de las primeras características que tiene el sistema es la interfaz con contabilidad electrónica. Hay que recordar que, bueno, esta interfaz era la que faltaba en la parte de contabilidad electrónica, puesto que si ya conocen la interfaz de banco con COI, donde ya trae los datos del banco, los datos del pago, faltaba arrastrar o faltaba seleccionar los datos de los comprobantes, ya sea de compras o de ventas, en las pólizas que hace la interfaz. Entonces, precisamente la interfaz que hace SAI con COI es realizar las pólizas de manera automática, como normalmente lo hace la interfaz, pero con la característica de que va a tomar los XML que se generan en Aspel SAI de las ventas que se realizan, y de igual manera de las compras que se realizan. Las condicionantes o las características de esta interfaz es que va a utilizar pólizas de ventas, pólizas de compras, devoluciones de ventas y devoluciones de compras. En este ejemplo vamos a validar en el sistema, bueno, que ya tenemos algunos documentos ya timbrados, los cuales se pueden ver en la columna de factura, y cómo le hago para hacer la interfaz, o cómo yo le haría para validar que los comprobantes se generan en la interfaz. Para empezar, bueno, tengo que realizar una parametrización de las cuentas, ya sean los parámetros del sistema o desde cuentas contables. Hay que recordar que esto me va a servir únicamente para cuando yo realice mi póliza, de forma automática se generen los asientos contables en Aspel COI y no tener que volver a poner las cuentas contables. Si yo las pongo ya aquí de forma predeterminada, bueno, ya voy a saber que mi póliza, que mi cuenta de cliente siempre es la 15001, mi cliente 215002, etcétera, ¿no? Entonces es importante parametrizar todas las cuentas de las cuentas que tengo en Aspel COI en este catálogo predeterminado en Aspel SAI, para que pueda visualizarlas y únicamente yo me dedique a generarlas y grabarlas. Una vez que yo tenga esta parametrización, pues me voy a utilerías, interfaz COI, le doy clic en el botón de agregar, y como les comentaba, bueno, existen diferentes tipos de pólizas de ventas, movimientos alimentario, almacenes, etcétera. La interfaz únicamente va a funcionar con pólizas de ventas, compras y sus devoluciones. Al momento de que yo genere, o al momento de que yo valide en la interfaz que voy a generar una póliza de tipo ventas, se va a activar o se va a incluir un campo en la parte inferior que se llama incluir campos en contabilidad electrónica. En este caso, bueno, al filtro de las ventas le voy a poner un filtro establecido, o las fechas seleccionadas del rango de las facturas. Para este caso le voy a poner, y voy a visualizar en la parte inferior este parámetro que se llama incluir campos CFDI en contabilidad electrónica. Obviamente, si yo no activo la casilla, pues no se van a anexar los comprobantes generados. Se va a generar la interfaz, se va a generar el asiento contable, pero yo en Aspel COI tendría que generar o incluir los FDIs o los XML de dichos asientos. La ventaja o la característica de esta interfaz es que al momento de darle clic al parámetro, pues lo va a hacer de forma automática. Lo seleccionamos, y bueno, una característica de la póliza de ventas y de las devoluciones de ventas es que el agrupamiento y desglose puede hacerse en cualquier manera, ¿no? O sea, puede hacerse agrupado por cliente, por clave de cliente, por zona, por documento, etcétera. Para el caso de venta, el agrupamiento en la empresa, si yo desgloso por cada uno de los clientes, pues precisamente yo voy a tener una póliza con todos y cada uno de los clientes. Si nada más le pongo sin agrupamiento, bueno, una sola cuenta es la que va a concentrar todas las ventas de todos los clientes. Para este caso yo le voy a poner por clave de cliente, es decir, todos los clientes que yo les vendí se van a generar un asiento contable. Y es importante mencionar que
en AspelCoy yo ya debo de tener las cuentas contables, y le voy a indicar, también puede ser por impuesto, por línea de producto, por clave de cliente. Para este caso va a ser documento. ¿Qué le estoy diciendo al sistema? Que voy a generar una póliza por cada uno de mis clientes y por cada uno de mis documentos. Es importante indicarles que, bueno, no es necesario o no es condicionante que se tenga este agrupamiento o este desglose. Sin embargo, para efectos de que lo visualicen, vamos a validarlo. Una vez que yo tenga este filtro, pues se va a generar la póliza modelo con estatus de pendiente y guardada en una ruta específica de Aspel 6.0 en el DAC. Si efectivamente yo me voy a esta ruta manualmente y lo abro con un blog de notas, desde ahí ya voy a poder observar que se están incluyendo los datos de contabilidad electrónica. Digo, sería una manera de visualizar la póliza antes de generarla o antes de grabarla. Si yo le digo ver modelo, pues me va a generar todas las cuentas de clientes, y, bueno, las que yo haya utilizado, y mis documentos de venta que yo haya utilizado en el sistema, que yo le haya filtrado, para poderle indicar que es una póliza grande, ¿no? O muy desglosada en ese sentido. Yo aquí tengo ya todas las pólizas, todos los renglones de los documentos. Cierro la póliza o la vista previa, y con el botón de contabilizar, bueno, ya voy a poder invocar a la ventana de AspelCoy desde AspelSci para visualizarla. Únicamente hacer el barrido de las partidas para revisión únicamente. Y bueno, si yo tengo activado los parámetros en AspelCoy de es comprobante y forma de pago, bueno, de forma automática me va a traer la información de la partida. En este caso, bueno, yo tengo configuradas las cuentas de clientes para datos de la forma de pago. Entonces me salen estas ventanas no tanto por AspelSci, ¿no?, sino por AspelCoy, que yo parametricé mi sistema de esta manera. Lo importante aquí, o lo que es la característica más importante de la interfaz, es la siguiente. Al momento de yo revisar las pólizas de ventas, de los documentos de ventas, ya tengo el desglose por cada una de ellas, barro la partida, y de forma automática ya me va a incluir los datos de los comprobantes de los XML por cada uno de las partidas de las ventas que yo haya hecho en AspelSci. Entonces yo ya no tendría que realizar esa ¿cómo se llama? Bueno, nuevamente mandar a llamar los datos, ¿no? Ya el sistema por default, al momento de tenerlos en AspelSci, pues los jala de forma automática por cada una de las partidas, y voy a poder visualizar los asientos con los datos de los FDI de los comprobantes, ¿no? Yo nada más necesitaría aquí guardar la póliza. Nada más quiero mostrarles el último agrupamiento. Es la misma póliza de ventas, pero ahora la voy a parametrizar por clave de cliente. No le voy a poner por cada uno de mis documentos, no le voy a poner agrupamiento. Si veo o visualizo el modelo, se va a visualizar una póliza más pequeña, ¿no? ¿Por qué? Porque desglosé por cliente, pero únicamente voy a concentrar en una sola cuenta todas mis ventas. ¿Cómo funcionaría la interfaz con contabilidad electrónica con este agrupamiento? Le doy clic en contabilizar. De igual manera visualizo a mi cliente que invoca la pantalla de la forma de pago, pero la cuenta de ventas, al momento de que yo la revise y la barra, va a incluir todos los comprobantes de todas las ventas que yo haya indicado en el filtro, ¿no? Y de esta manera pues sí me voy a ahorrar bastante tiempo en incluirlos o en agregarlos. Me dice el número de comprobantes que se están incluyendo en esta parte para poder hacerlo. Yo nada más grabaría en ese momento la póliza y cambiaría un estatus de pendiente a contabilizado. Para el caso de las devoluciones de venta, el proceso es similar. Realmente no cambia absolutamente nada. Únicamente el modelo va a ser una póliza, una cuenta de clientes, y las cuentas que yo tenga asignadas para devoluciones. Puede ser un IVA por cobrar o un IVA por pagar, según sea el caso.
Yo nada más tengo que incluir en la parametrización del sistema estas cuentas y voy a observar la cuenta de clientes, las cuentas de devolución con los documentos propiamente de las notas de crédito que haya generado en Aspelsai o las devoluciones electrónicas y la cuenta de IVA. De igual manera la voy a contabilizar y al momento de barrar la partida, esta devolución o esta nota de crédito va a aparecer incluida en el comprobante, ¿no? De igual manera, en el agrupamiento, bueno, yo puedo desglosarla por documento o por cada una de ellas. Sin embargo, bueno, es para que visualicen el agregado de forma automática de los datos del comprobante y pues no los hagamos que, o el cliente no lo hagamos que los vuelva a poner en Aspelcoy, ¿no? Una vez que contabilizo, bueno, nada más me basta con revisar las pólizas en Aspelcoy. Voy a visualizar esta póliza, la póliza que generé de forma general, que es la póliza de diario número 1. Voy a visualizar que tiene datos de forma de pago y el puntito rojo, que ya me va a incluir los datos de los comprobantes. Si yo visualizo esa cuenta, visualizo esa póliza, perdón, abro el auxiliar, barro el comprobante y pues ya los voy a tener aquí, ¿no? O sea, nada más es cuestión de validar que esta interfaz funciona de forma, o funciona en línea, finalmente, para que ustedes puedan validar con sus clientes el mejor agrupamiento que se ofrezca. Y pues obviamente aquí el origen va a ser de Aspelsai. Para el caso de las compras, el proceso es un poco distinto. ¿Por qué? Porque bueno, no son comprobantes que yo haya generado desde Aspelsai, más bien son comprobantes que se van generando de los proveedores a los cuales yo les estoy adquiriendo mercancía. Lo único que yo tengo que validar en este sentido es, bueno, ya teniendo la compra generada, tengo que validar esta columna de un dato de si tiene algún documento asociado. Acuérdense que el clip o el icono de documento asociado o en el módulo cualquier módulo de SAI les va a permitir asociar cualquier tipo de documento. Para el caso de las compras, bueno, yo voy a seleccionar la compra a la cual le quiero asociar el o los XML. Únicamente con el botón de agregar voy a indicarle que esta compra ya tiene documentos asociados. Ok, entonces yo le agregaría aquí con el clip, con el signo de más, el comprobante del proveedor el cual se me está generando por el motivo de esta compra. Igual con el clip asocio los comprobantes que me hagan falta. Y para el caso de las devoluciones hago exactamente lo mismo. En una devolución voy a validar me voy a regresar un poco. Voy a validar esta columna que se llama con documento asociado, que es la que me va a decir si efectivamente tiene algún XML. Si el motivo por el cual no me están saliendo los XML en la interfaz de la póliza de compras, puede ser porque aquí tengo una N, ¿no? Porque no tengo ningún comprobante asociado. Va a ser una consulta para poder validar esta información, ¿no? Una vez que yo tengo asociados los comprobantes a las compras y devoluciones de compras, que es el paso adicional, digamos, que tengo que hacer a diferencia de la póliza de ventas y devoluciones de venta, porque se generan de forma automática, yo igual agregaría mi póliza, le diría que es de compras, y igual puedo jugar con el agrupamiento. Para este caso, o esta póliza de compras, le puse que me la desglosara por cada uno de mis proveedores, es decir, que me desglosara en la póliza de compras por proveedor, y yo nada más tengo una cuenta de almacén para el caso de COI, ¿no? Si ustedes tienen, bueno, hay empresas que pueden llegar a tener una cuenta contable por su inventario, pues tendrían que poner, está saliendo una superpóliza, ¿no? O sea, tendría que salir una cuenta por cada uno de los productos. En este caso, bueno, yo le dije que no me agrupara por productos, sino por un único almacén, que es la cuenta que tengo dada de alta, o la cuenta de almacenes que tengo en Aspelcoy. Veo el modelo, le digo que así la voy a necesitar en ese sentido,
le voy a dar clic en contabilizar. Y de igual manera, el proveedor, si yo tengo asignado alguna forma de pago, bueno, me va a salir según lo que yo tenga parametrizado en Aspelcoin, pero en la cuenta de almacén, la cual yo tengo asignado para estos casos, me va a agregar todas las pólizas, perdón, todos los comprobantes CFDI de los proveedores que se hayan generado para tales fines. Entonces, pues de igual manera, ¿no? O sea, aquí el desglose va a depender mucho de cómo lo quieran hacer. Sin embargo, bueno, el sistema les va a traer, pues, de forma automática estos comprobantes. Lo mismo pasa con las devoluciones. Si yo ya tengo asociados, un documento asociado para mis devoluciones, voy a poder realizar la póliza y de igual manera se va a poder visualizar la o las devoluciones de esas devoluciones de compras que yo haya generado, ¿no? La contabilizo y bueno, finalmente ya se va a poder visualizar en Aspelcoin. Otra nueva característica son las notas de venta. Las notas de venta, bueno, es un documento de venta el cual genera movimientos de cuentas por cobrar, genera movimientos al inventario, pero pues no son fiscales. Si ustedes conocen el manejo de Aspelcaja, pues conocerán el manejo de los tickets y notas de venta. Lo que se hizo en esta versión es incluir un tipo de documento nota de venta, aparte de los documentos de remisiones, pedidos, cotizaciones, ¿no? Entonces, si efectivamente van a manejar Aspelsci como un punto de venta o necesitan un ticket para ello, bueno, Aspelsci va a ser una alternativa, puesto que va a indicarles o va a tener el control de estas mismas. Otra buena característica es que se van a poder facturar desde internet, como cualquier punto de venta que hoy en día conocemos de cadenas comerciales, ¿no? Vamos a verlo en el sistema. Me voy a módulos, facturas y vendedores, y voy a encontrar un nuevo icono llamado nota de venta. Al momento de seleccionarlo, bueno, se visualiza como cualquier tipo de documento que ustedes ya conocen en Aspelsci 5. La única característica es que pues al momento de generarlo, pues vamos a poder realizar una nota de venta de forma directa o bien enlazada de algún documento de remisión, pedido o cotización. Al momento de que yo genere la captura, pues es igual que cualquier documento que conocen en Aspelsci. Genero la nota de venta, la puedo pagar de contado o a crédito y la puedo emitir. Al momento de emitirla, bueno, ustedes recordarán también que cuántas veces querían ustedes editar el formato de Aspelsci tamaño carta a un formato ticket, ¿no? Pues ya no es necesario. Ustedes ya tienen un formato de tipo ticket, del cual es un QR2, que también va a ser totalmente editable para sus necesidades. El formato ticket, bueno, acuérdense que funciona más para los puntos de venta, que ustedes puedan validar, que ustedes puedan tener como formato de emisión. Momento de que yo genere una nota de venta, un ticket, y validar la información de saldos de los clientes a los cuales les estoy vendiendo, vamos a poder visualizar la cuenta que se genera por esta venta. Para este caso se genera un movimiento de nota de cargo. Hablando de notas de venta, lo que les quiero comentar es que no sé si ustedes han ido a lo mejor a algún restaurante a comer. Cuando quieren facturar ese consumo, pues ¿qué hacen? A veces les dicen que en el ticket viene una página para que ustedes autofacturen, ¿no? Dependiendo el lugar, puede ser en el mismo punto de venta o puede ser por internet. Pues Aspelsci, gracias a la tecnología remota que hemos manejado en las versiones 5.0 y móvil, ahora es posible generarse facturación a tus clientes desde un sitio web. ¿Cómo la parametrizo? Supongamos que ya le hice la nota de venta a un cliente mostrador o a cualquier cliente. Entonces le doy su ticket, se lo lleva y le decimos que quiere facturarse. Para ello me voy a los parámetros del sistema para configurarlo. Va a haber una nueva pestaña llamada facturación web. En la facturación web, pues nada más me va a pedir algunos datos. Me va a pedir un usuario web, una contraseña y una leyenda. Este usuario web se va a dar de alta en los perfiles de usuario. Yo voy a dar de alta un nuevo perfil de usuario
el que sea, lo voy a definir en esta casilla de nombre de usuario y la contraseña que yo ya he definido en los perfiles. Esta leyenda puede ser, por ejemplo, para decirles en qué liga tienen que entrar para autofacturarse. Acuérdense que puede ser una liga de la liga de su empresa o la página que ustedes utilicen para que el cliente sepa dónde poder facturarse, ¿no? O alguna leyenda que diga tiene 5 días para poder facturar este consumo, si no pues se va a ir a la factura de notas generales, ¿no? Como es una nota de venta. Aquí, bueno, como ustedes pueden dar cuenta, tengo los perfiles que yo tengo dados de alta en los perfiles de usuario, ¿no? Cobranza, facturista, etcétera. Yo di de alta un perfil llamado web y le puse un usuario y una contraseña. Entonces es lo único que tengo que parametrizar para que funcione mi autofacturación, ¿no? Una vez que yo tengo puesto, por ejemplo, yo tengo la nota de venta 15, en este caso únicamente tiene un estatus de emitida. Supongamos que esta es la que yo le di al cliente, ¿no? El cliente lo único que tendría que visualizar es su ticket, que es el que vamos a emitir, y es este, ¿no? La leyenda prueba, bueno, puede ser la liga que les comento, que les digan dónde poder entrar. Va a tener un número de tienda, un número de nota y una fecha. No sé si recuerden, seguramente si lo recuerdan, hemos tenido clases virtuales de ello. SAI remoto y SAI móvil. Pues la misma parametrización en cuanto a la parte del servidor web que utiliza Microsoft, que es el IIS, es los mismos parámetros que se van a utilizar para poder mandar llamar a los servicios web de AspelSai. Así como ustedes hoy en día le ponen localhost diagonal SAI móvil o localhost diagonal SAI 5.0, ahora localhost diagonal facturación web va a ser el sitio el cual va a atraer la página para facturarse. En este caso la vamos a hacer de forma local, pero pues como ustedes recordarán esas sesiones virtuales remoto y móvil, pues si queremos publicar una página de internet para tales fines, pues tendremos que ya sea tener un dominio, alguna IP fija, alguna IP dinámica con algún dominio gratuito para poder indicarla en mi sitio de la empresa y desde esta manera poder facturarse. El funcionamiento local es el mismo que si fuera de la LAN. Entonces le voy a poner para este caso facturación web y me va a traer esta ventana en el navegador. El browser únicamente va a contener los datos de la facturación web para las notas de venta de AspelSai. No es una página editable, es una primera versión para que ustedes la puedan visualizar. Y aquí les dice las instrucciones a los clientes que entren a ella para poder hacerlo. Les dice que para poder facturarse necesitan llenar los campos de tienda, nota de venta, fecha y total, que estos datos son los que van a visualizar del lado izquierdo. Es muy similar a lo que tienen en el formato impreso, que es el cliente tendría que visualizarlo en su ticket. Entonces le digo que es la tienda número 1, el número de nota de venta, la fecha en la cual fue emitida esta venta y el total de la venta. Al momento de darle a agregar, se va a visualizar del lado derecho las notas de venta. Recordemos que se pueden visualizar hasta 10 notas de venta de forma simultánea para poder facturarse. Le damos clic en continuar. Una de las características y ventajas que tiene esta versión es que yo puedo indicar el RFC al cual se va a facturar. Posiblemente a lo mejor fue un cliente mostrador, pero al final de cuentas pues sí voy a necesitar factura, ¿no?, de este comprobante, o inclusive cambiar de RFC para poder facturarse. Entonces si llegase a tener un RFC que no existe, se me va a generar en AspelSai ese cliente, o si es un RFC que ya conozco, pues únicamente el sistema les va a recordar los datos. Le damos clic en continuar. Si efectivamente existen estos datos en la base de datos de SAI, va a aparecer. Si necesito modificar algún dato, le voy a dar clic en modificar y se van a abrir los campos para que yo pueda facturarme. Y es importante indicarle el correo electrónico en donde se va a enviar tanto el XML como el PDF. Una vez que yo haga esto, pues finalmente la factura se va a enviar al correo del cliente, o el correo que se haya
indicado en la ventana anterior, y la ventana de factura enviada va a ser mostrada en el sitio web. Yo en AspelSci pues tendría que validar que efectivamente se generó. Al cliente pues nada más tendría que checar su correo, ¿no?, si ya le llegó la factura, y yo visualizaría en primera instancia pues mi nota de venta 15 ya cambia de estatus de emitida a facturada, y pues la factura, perdón, en AspelSci se me generó, ¿no?, que es la última según el folio indicado. Otra de las nuevas características o mejoras que tiene AspelSci 6.0 es el timbrado y cancelación masiva. Seguramente ustedes han tenido a lo mejor algún recuento de timbres que no saben exactamente cuáles, o se quedaron algún monto de facturas pendientes por timbrar, o quieren cancelar también un monto y pues tienen que hacerla uno por uno. Pues una facilidad ahora es poder realizar este proceso de forma simultánea con la tecla control, para poder timbrar o cancelar según sea el caso, de forma más eficiente. Para ello pues nada más hay que seleccionar, va a funcionar nada más para aquellas facturas que ya tengan un estatus de pendiente, que por alguna manera se hayan generado facturas y no se hayan timbrado por algún problema, o porque la misma empresa lo decidió así, y de una sola vez se va a hacer el timbrado masivo. Una vez con los mismos botones que ya conocen, ¿no?, de timbrado y cancelado, y si todo es correcto aparecería el botón de el mensaje del proceso terminó satisfactoriamente. Si hubiese algún problema, bueno, nos diría exactamente cuál es el problema. Otra mejora, otra característica novedosa es la ventana de captura. Si ustedes han seguido las nuevas características de Aspel Banco, se darán cuenta que también tiene un cambio de imagen. Entonces, este cambio de imagen es únicamente para que la imagen del documento o de la empresa, o a lo mejor para poder identificar algún documento con un color específico, pueda cambiar. Me refiero mucho al sistema de Aspel Caja, porque finalmente para notas de venta o para facturas cambian los colores de las partidas, ¿no? Entonces algo similar pasa en documentos tanto de compras como de ventas en AspelSci, para que se pueda predeterminar algún tipo de tema o color. En este caso, por ejemplo, abriendo o haciendo, digamos editando o haciendo un nuevo documento, yo voy a poder indicarle con el botón de modificar vista, que es el que tenemos del lado derecho, alguna vista, algún tema que yo quiera definir, ya sea por simple vista de la empresa o por identificación de documentos, y seleccionar alguno de los que tengo ya disponibles. Tenemos el predeterminado, que es el clásico que ya conocen de AspelSci, o alguno ya un poco más ejecutivo, día lluvioso, trigo, etcétera. Y la característica de esta modalidad o de esta función es que al momento de que yo genero un nuevo documento, se va a visualizar el último tema que yo haya capturado o que yo le haya predeterminado al sistema. Otra nueva característica es la consulta vinculada. Las consultas vinculadas, bueno, nos van a servir para que dentro de la misma consulta, sin salir de la misma, yo pueda visualizar otros módulos. Esto funciona para documentos de compra y venta. Normalmente para documentos de compra y venta, bueno, si yo quería verificar el expediente del proveedor o el expediente del cliente, pues tendría que abrir el expediente del módulo correspondiente para visualizarlo, buscar al cliente y entrar a ese saldo o a ese detalle. O igual, para esta partida o las partidas de las consultas, tenía que ingresar al inventario, buscar el producto y poder ver su Cardex. Ahora la consulta vinculada, bueno, les va a permitir que dentro de los mismos documentos o las consultas de documentos de compras y ventas, van a poder visualizar, dándole doble clic al cliente o al proveedor, únicamente ya sea en la partida o en la clave del cliente, que me va a salir una ventana de emergente, una ventana enfrente de la consulta de los documentos, para poder visualizar el Cardex y el expediente.
que es darle doble clic aquí o darle doble clic aquí. De igual manera funciona para documentos de compra y de venta, no importando si es cotización, pedido, compra, etcétera. Y bueno, esto finalmente sí es una característica nueva, puesto que en ocasiones las personas que se dedican a la administración pues necesitan validar documentos y luego se pierden. Otra nueva característica que también nos habían pedido es la parte del envío de documentos con un formato especial. Cuando ustedes enviaban documentos, pues se enviaba con el predeterminado de Outlook o de Windows, que era sin formato, ¿no? Entonces pues sí se les enviaba los documentos, los consultas, los reportes, pero como que la imagen no era la mejor, ¿no? Entonces realmente tenían que hacer un correo ustedes mismos, luego adjuntarlos manualmente y pues no había mucha facilidad, ¿no? La característica que tiene esto es que dentro de los parámetros del sistema vamos a poder predeterminar alguna plantilla que ya tengamos para documentos. Me voy a ir a facturas por documento y en la parte de inferior voy a ver un nuevo campo que se llama plantilla para correo. Estas están en formato HTML, lo cual a ustedes les va a permitir, si saben un poco de edición de HTML, poder predeterminar o poder hacer una mejor imagen en cuanto a ponerle negritas, inclusive incluir imágenes, si es que así se requiere. Entonces yo predeterminaría aquí por cada uno de mis documentos alguna plantilla. Ya tenemos plantillas predeterminadas por cada una de ellas, y de forma automática el sistema va a jalar esta información y cuando ustedes envíen el correo pues ya va a ser una presentación más elegante o más presentable de los documentos que se envían, ¿no? Para el caso de las compras, pues igual, por documento, plantilla para correo, voy a observar las plantillas que ya tengo en el sistema y poder visualizarlas. Al momento de que yo envíe un documento o lo reenvíe y yo predeterminé una plantilla para el caso de las facturas, va a traerme la ventana de envío de correo con los datos o la plantilla de esta factura, ¿no? Como es una estructura, va a jalar campos de la base de datos. Por ejemplo, este RFC pues lo va a jalar del campo RFC de la factura. El monto, el total, pues los va a jalar finalmente del XML que se genera. Pero bueno, como les comento, al ser HTML es totalmente editable, por lo cual si a ustedes les gusta esta presentación pueden tenerla o pueden mejorarla según lo puedan hacer. Bueno, una de las cosas importantes también que tiene la versión 6.0 es la importación. Ustedes ya conocen hoy en día la importación de inventarios, clientes, proveedores, movimientos en el inventario, almacenes, etcétera, ¿no? Pero como que les faltaba la importación de documentos de compras y, lo más importante, documentos de ventas. En esta nueva versión ya se van a poder realizar la importación de facturas, pues obviamente el timbrado de las mismas. Finalmente los layouts o la estructura en Excel que se tenga pues se va a incluir ya en la base de datos, nada más para que ustedes alimenten esa información, y lo único que se les pide en esta estructura es que no sea una estructura distinta a la configuración que tienen actualmente. Es decir, si existe algún folio que no está dado de alta en el sistema o algún producto que también no exista, pues obviamente la importación no va a ser exitosa, ¿no? La importación necesita que, bueno, existan los folios electrónicos que ustedes han configurado en folios, y que los productos pues tengan las características de todo. Hagan de cuenta que los mensajes de error que pueden salir son los mismos mensajes que ustedes les podrían salir si ustedes capturan un producto o un cliente que no existe. Entonces nada más hay que validar que la información que se captura en esta parte o en este Excel exista tal cual en los catálogos del sistema para que puedan realizar esta importación. Los campos pues son los mismos que tiene Aspelsai: clave, que es el folio, clave del cliente, la fecha de elaboración, documentos, clave de vencimiento, fecha de entrega,
etcétera, ¿no? Obviamente hay campos que son de carácter obligatorio y otros que no son, que son opcionales, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo tengo 3 partidas o 3 renglones con un folio 38 y 2 partidas con 1.39. Quiere decir que que le estoy diciendo al sistema que voy a importar 2 facturas con 3 partidas y con 2 partidas precisamente por cada una de estas. Entonces, en Aspelsa yo tengo hasta el folio 37, digamos que es mi última factura. Entonces le va a corresponder cada una de estas que yo le indiqué. ¿De qué manera? Pues entrando a la consulta del documento de compra o venta, verifico cuál es mi último documento. Valido que existan todos los datos de los productos y le doy clic en el botón de importación, que es el mismo asistente que ustedes ya conocen. Al momento de darle clic me va a salir un mensaje que el proceso de importación les va a incluir también el proceso de timbrado, por lo cual, bueno, también deben de validar que no tengan problemas con el servicio de timbrado, ya que finalmente si también hay algún tipo de inconveniente, el sistema les arrojaría mensajes de inconsistencias. Le digo que sí. En el asistente me va a decir cómo puedo hacer la importación. Lo más importante es que, bueno, no nada más es un libro de Excel, ¿no? Puede ser un archivo de texto plano o un documento XML para telefines, no un documento de facturación ya timbrado, ¿no? Sino una estructura XML, la cual también ya está definida para que se alimenten esos catálogos. El archivo de importación, pues el que ya llené previamente. Le indico el archivo que quiero importar para documentos de facturas. Me va a indicar cuál es el proceso. Si todo es correcto me va a hacer un mensaje. Si también hay alguna inconsistencia me va a decir por qué hay una inconsistencia. Si me dice el asistente que se van a agregar tantos registros, bueno, es porque finalmente la información es totalmente consistente. Y en ese momento, bueno, el proceso va a tardar según el número o el volumen de información que yo quiera agregar. Para este caso se me generó la factura 38 y 39 con estatus de timbrado. Y lo mismo para documentos de compra, ¿no? Tal vez lo único que cambia en ese sentido es que pues, los documentos de compra pues, no se timbran. Si yo visualizo la factura que acabo de generar, que acabo de importar, perdón, me va a traer las partidas que yo tenía en el Excel y el cliente que también ya existía. Una mejora también que tiene el sistema son las devoluciones. En la versión actual de SAIC no se pueden hacer devoluciones o en un enlace de documentos a devoluciones, por ejemplo a una remisión. Entonces la ventaja que tiene la versión es que ahora se pueden hacer devoluciones a cualquier documento que ustedes hayan generado. Anteriormente lo que tenían que hacer era cancelar el documento de mayor jerarquía para que no estuviera contabilizado y después ir a la devolución para generarla de forma directa. Ahora pues no, la devolución tiene enlace a cualquier tipo de documento, desde las remisiones hasta las notas de venta, que es el nuevo documento de venta, sin necesidad de cancelar algo adicional, ¿no? Entonces el enlace funciona de igual manera como lo hace hoy en día SAIC 5. Lo único que cambia es los documentos a enlazar o los documentos a devolver. Registra el número que trae y te ganas un número de tu casa, algo así. Para el caso de las cotizaciones también hay una mejora. En los parámetros del sistema ahora es posible indicarles alguna vigencia. Seguramente en algunas tiendas que tienen ventas de forma muy cotidiana o muy con un volumen muy alto, de repente las cotizaciones se llevan en papel. ¿Por qué? Pues porque finalmente es ahí donde se puede observar si está apartado, si está vigente, si alguien ya se las compró, si está enlazada. Entonces en el sistema no había manera de saber cómo podíamos saber si ya habíamos cotizado algo para venderlo, o finalmente íbamos al papel y validar si respetábamos esa cotización que se había hecho anteriormente. Pues en el sistema ahora es posible indicarle de forma general
en los parámetros de facturas por documento, me voy a las cotizaciones, días de vigencia. Supongamos que yo tengo una vigencia de 15 días, seguramente hay promociones, ¿no? Entonces tengo 15 días para cotizar a un precio, y si finalmente se vence esa fecha, pues el sistema me lo va a notificar. Yo le voy a poner 15 días de vigencia a mis cotizaciones, le activo el check de manejo de vigencia, aplico, acepto los cambios, y supongamos que yo hace 15 días hice una cotización. Al querer venderla o al querer facturarla, hago el enlace de documentos de esa cotización, selecciono la cotización que acabo de hacer, y el sistema me notificaría que la vigencia está agotada o ha vencido. Este es un mensaje de tipo informativo, por lo cual ustedes ya decidirán si siguen con la venta o cambian algún parámetro de precio, algún tipo de político, o inclusive, ¿no?, si aumentan la vigencia de esta cotización. Es parámetro meramente informativo y para control interno de las empresas. Una nueva característica también son los clientes y proveedores. En estos módulos la mejora son los documentos modelo y el esquema de impuestos. Ustedes recordarán que, bueno, para hacer una documento modelo, bueno, tenían que mandarlo a llamar desde el documento y, bueno, realizar el proceso. Y finalmente también, al asignar un esquema de impuestos, de repente tenían que ser algunos trucos que ahorita vamos a recordar para poder visualizar o no visualizar el impuesto. Entonces, las características de esta versión es que por cada uno de mis clientes o proveedores, yo voy a generar el documento modelo como ya lo sé hacer en la versión actual, pero ahora se lo voy a asignar en los datos de clientes y proveedores el documento correspondiente. Va a haber una casilla, un parámetro para poder mandarlo a llamar, y para el caso de los clientes va a haber una sección diferente, que es el desglose de los impuestos, para que si finalmente quieren generar la factura con todos los impuestos desglosados, pero no quieren que se visualicen, pueden jugar con estas casillas para poder hacerlo. Vamos a validarlo en el sistema. Bueno, en este caso, pues me voy al cliente, me voy a los datos de venta. Sí. Voy a visualizar una ventana que se llama documento modelo. Entonces, voy a regresar tantito. En esta nueva sección voy a poder visualizar todos los puntos mod que yo ya haya generado. Finalmente, pues lo voy a asignar a cada uno de los clientes o al cliente que yo necesite. Lo voy a subir a... De igual manera con los proveedores. En la sección de comprobantes voy a visualizar casillas de verificación para el desglose de impuestos. Normalmente, si a un cliente se le desglosa IEPS, ISR, IVA o retenciones de IVA, pues seguramente salen todas, pero de repente hay clientes que les dicen: sí quiero que forme parte del precio, pero no quiero que aparezca en la factura. ¿Qué tenían que hacer en ese caso? Pues tenían que editar el formato, aunque la condición era que sí se iba a visualizar en el XML. Entonces, la característica de este desglose es que dependiendo del esquema de impuestos que hayan generado en el documento, si al cliente que le están facturando no quieren que se visualice el impuesto correspondiente, pues únicamente le quitarían o le pondrían la palomita del impuesto, y de esta manera, bueno, ya se generaría el documento visualmente con estos impuestos. Para el caso de la generación del documento modelo, bueno, hay una nueva sección que se llama generación masiva, generación de documentos masiva por modelo. En este caso es en el menú edición, generación de documentos masiva por modelo, y aquí es donde yo voy a poder traer a todos los clientes que yo tenga en una plantilla de documento modelo o el rango de clientes establecidos para poder realizar el documento masivo. Entonces le indico el rango, me va a decir cuáles se detectaron, y finalmente el documento que se generó o los documentos que se generaron me lo indicaría y se generarían en las facturas, que es el mismo documento modelo que yo generé hace un momento. Una mejora
en cuanto a la recepción de pagos es la imagen de la ventana de recepción de pagos y anticipos. Ahora, al manejarse como punto de venta, posiblemente se requieran datos adicionales. Entonces, yo voy a visualizar del lado derecho los totales, las formas de pago, e inclusive el cambio, ¿no?, que yo tengo que regresarle, o el cajero tenga que regresarle al cliente, si está haciendo algún tipo de venta al mostrador. Para eso, pues, primero que nada tengo que indicar mis formas de pago, y al momento de generar el documento, y si es por montos pequeños, normalmente hay montos que no requieren manejo de crédito. Entonces, si voy a pagarla de contado, me va a indicar las formas de pago. Del lado derecho se va a visualizar el documento, digamos, en formato ticket, el desglose de impuestos, y si le estoy cobrando al cliente 242 y me está dando en efectivo 300, agrego este importe que me está dando en efectivo, y el sistema, pues, en forma automática me indicaría el cambio que tengo que regresarle al cliente. Es lo que hoy en día, pues, conocemos en cualquier caja registradora o cualquier punto de venta, para efectos de visualizar primero que nada la venta, cómo me va a pagar el cliente y cuánto le tengo que regresar de cambio. Confirmo los datos y acepto. Otra mejora es la generación de facturas automática en el enlace de documentos. Si bien es cierto, esta funcionalidad ya existía en el enlace automático, la característica de la consulta del enlace masivo de documentos es que se los va a desglosar por cliente y ustedes van a decidir si van a querer todos o solamente alguno de ellos. Para el caso de Aspelside, bueno, me voy a ir, por ejemplo, a generar algunas que ya tenía pendientes. Me voy a ir al menú edición, enlace automático, le voy a indicar la serie de electrónica a la cual quiero que se genere. Si ya tengo clientes específicamente que yo sé que les tengo que generar el enlace, o si no sé, pues los pongo de cualquier rango. Y de los documentos, ya sea de remisiones, pedidos, cotizaciones, notas de venta, es decir, cualquier tipo de enlace de documento que yo pueda hacer a una factura, voy a poder indicarle cuáles documentos. Juego un poco con el filtro en cuanto a las fechas de emisión o de elaboración, y esta consulta no me va a enlazar, sino me va a mostrar en primera instancia los clientes que tienen documentos pendientes por enlazar y de qué tipo de documentos, y yo puedo visualizarlos o puedo, digamos, ver si se refieren a una nota de venta, una remisión, en qué fecha fueron generados, si quiero enlazar todos o quitarlos con la casilla de verificación. Una vez que yo tenga esto, pues únicamente guardo el documento, selecciono todos y finalmente se hace el enlace automático de forma masiva. Y bueno, para culminar con el tema de importación, la importación ahora con la importación de documentos de compras y ventas, también se incluye una mejora en la importación de cualquier catálogo del sistema, no importando que estés en clientes, en inventarios, etcétera, ¿no? Hoy en día también es importante mencionar que los campos libres juegan un papel muy importante en la emisión de la administración de las ventas. Normalmente en los inventarios, que es donde se utiliza un campo libre más grande que por las descripciones o cosas así, entonces a veces quedaba incompleta la importación de algún módulo, porque finalmente no había mucha facilidad, ¿no? O sea, importaba los módulos, pero de igual manera tenían que entrar a importar o a editar información adicional que les haga falta. La característica ahora es que, bueno, ya cualquier campo libre que ustedes configuren en el sistema va a ser totalmente adaptable al layout de los módulos para poder hacerlo. Entonces yo, pues, en inventarios puedo dar de alta, por ejemplo, un campo libre llamado SKU, le digo que es de tipo texto, 255, o de tipo memo, ¿no?, que son las descripciones largas que normalmente tienen los inventarios, y los doy de alta. Acuérdense que, bueno,
yo lo estoy haciendo para el caso de inventarios, pero realmente es para cualquier módulo. Yo le indico en la importación, el mismo layout de inventarios. Le indico si todos los datos son correctos. Y finalmente, al momento de importar el o los productos, entro al detalle del producto que se acaba de importar y voy a observar en sus campos libres que ya me genera el campo libre que yo di de alta con la información que yo le puse en el Excel. Recordando que el campo libre debe de, bueno, la única condición antes que el campo libre debe de estar en el número que yo di de alta. Por ejemplo, si el campo libre número 10 yo le puse SKU, pues tengo que, en el layout, tengo que irme hasta el campo número 10 y ponerle SKU para poder importarse. Y ya para culminar el tema es el almacenamiento de la base de datos. Una de las características que se tiene en el sistema de Aspelsci es que la información de repente es por partes. De un lado tengo la base de datos, del otro lado tengo parámetros del sistema y del otro lado tengo comprobantes digitales. Entonces a veces yo tenía la base de datos pero tenía que reconfigurar todo, o tenía los XML pero no tenía los datos de la base, ¿no? Entonces ahora en Aspelsci 6.0 se integra toda la información de los parámetros del sistema y de los FDIs en la misma base de datos para darle mayor consistencia y que no esté la información por separado, ¿no? Si yo abro en primera instancia, bueno, Aspelsci 6.0 ya tiene más tablas de las que tiene 6.5.0 y si yo lo abro por ejemplo con el IB Expert, voy a poder visualizar tablas que no tenía antes, ¿no? Que son las de parámetros de campos libres, parámetros de compras, parámetros de contabilidad electrónica, parámetros de factura electrónica, etcétera. En este caso, bueno, yo puedo de alguna manera visualizarlos, no tanto como para jugar con estos parámetros porque son importantes, que no se editen, pero sí fijarme que todo el domicilio fiscal, datos de expedición, todo lo que ustedes configuran en los parámetros del sistema, ahora se incluye en tablas del sistema, ¿no? El nombre de la empresa, el RFC, el logo, bueno, el logo no se tiene en la base de datos, pero finalmente es para que ustedes visualicen que ya la consistencia llegó hasta las tablas del sistema. Igual, parámetros de factura electrónica, yo voy a poder visualizar ahí quién es el pack que está timbrando, el número de certificado de sello digital, la plantilla, el régimen fiscal, etcétera. Y por ejemplo, si yo necesito los XML de mis comprobantes, lo único que tendría que hacer, igual lo han visto hoy en día con lo que son los recibos de nómina en Aspel-NOI, ¿no? Que seguramente para extraer los recibos seleccionan el rango de recibos y pueden extraerla. Algo similar, seleccionan el rango de documentos, de facturas que quieran extraer, y va a haber un nuevo botón de extracción de información, de extracción de CFDIs, para que yo le indique al sistema en donde quiero guardar los comprobantes o los XML y poder ya sea visualizarlos, guardarlos, enviarlos, etcétera, ¿no? Y de esta manera pues ya me trae tanto los XML como los PDFs.